Bien, empezamos entonces. Sí, ya, hermana, ya está ya. Listo. Bueno, buenas noches, amados. Hay una persona más que ha ingresado, amado. Buenas noches. Vamos a empezar con la parashá, la tercera parashá que se llama Lech Lecha. Primero vamos a orar y ya ahí empezamos con la reunión. Padre Santo, te damos gracias esta noche porque tú permites que nos reunamos, Padre, en tu nombre, para escudriñar tu palabra, Padre Santo, para saber qué es lo que tú nos quieres decir a través de tu preciosa Torah. Te pedimos que tu Ruach baje sobre nosotros y podamos tener entendimiento, sabiduría, Padre, para llevar esta Torah siempre en nuestro corazón, en nuestra vida, para poder decir a nuestros hijos, a nuestros seres amados y ser luz en el mundo. Te lo pido en nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach. Amén. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bajabanu, mikol ha'amin, benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai, noten haTorah. Bendito eres tú, Yuhei Bajei, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado tu Torah. Bendito eres tú, Yuhei Bajei, dador de la Torah. Amén. Bien, entonces empezamos. La parashá de ahora, que es la tercera, se llama Lech Lecha. ¿Qué quiere decir? Vamos a empezar primero, vamos a empezar a ubicarnos. ¿Dónde estamos? En Génesis. Génesis 12. ¿Qué significa sal para ti, marcha para ti? Tiene varios significados, pero creo que lo importante es que le dice el Eterno a Abraham, que lo vamos a ver ahora. Ustedes saben que las parashá siempre tienen el nombre de las primeras palabras que se dan en el inicio de la parashá, y eso es el llamado del Eterno que le hace a Abraham, ¿no? Y entonces le dice sal para ti, o sea, sal por tu bien, sal porque es mejor para ti. O sea, no solamente es un salir porque lo llama, sino es porque es un llamado que es por tu bien, realmente es bien para ti. Y eso vamos a verlo ahora aplicado a nuestra vida, ¿no? Porque hay hermanos y todos pasamos por esa transición, que comenzamos a salir y estamos solos. Y el Eterno nos llama a nosotros principalmente, no a nuestras familias. Si bien es cierto, vamos a ser bendecidos por ellos, a través de ellos, el Eterno primero nos llama a nosotros y nos dice que salgamos de nuestra parentela, para que tampoco nos sintamos malitos a veces cuando estamos solos. Entonces vamos a empezar, para poderlo entender un poco más, con el capítulo 12. Hermano, bendiciones, Pastor Luis, bendiciones, shalom, shalom, que el Eterno le bendiga. Hermano Tomás, no sé si usted puede leer el capítulo 12. Shalom, hermana, claro que sí. Amén. Ahorita. Génesis 12 dice de la siguiente Sí, correcto. manera. Amén. En el Adón, Yeshua Hamashiach. El Adón le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, y bendeciré y te haré famoso. Y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Adón le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que habían incorporado.
a los de su casa en Harán y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. Entonces el Adón se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y dedicó al Adón, quien le había aparecido. Después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada entre Betel al occidente y allí al oriente, allí edificó otro altar y lo dedicó al Adón y adoró al Adón. Entonces Abraham confirmó viajando por tramos y direcciones sur hacia el Negev. En aquel tiempo un hombre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai, mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán, ella es su esposa. Man, mantémoslo, mantengámoslo y entonces pondremos tomarla, podremos tomarlo, perdón. Eh, matémosla y entonces podremos tomarla. Así que por favor, diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Efectivamente, cuando Abraham llegó a Egipto, todos notaron la belleza de Sarai. Cuando los funcionarios del palacio la vieron, hablaron maravillas de ella al faraón, su rey, y llevaron a Sarai al palacio. Entonces el faraón le dijo a Abraham, muchos regalos y causas de ella, ovejas, cabras, ganados, asnos y asnas, siervos y siervas y camellos. Pero el Adón envió plagas terribles sobre el faraón y sobre todos los de la casa debido a Sarai, la esposa de Abraham. Así que el faraón mandó llamar a Abraham y le respondió severamente. ¿Qué me has hecho? Preguntó. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Y con esto me permitiste tomarla como esposa. Ahora bien, aquí tienes a tu esposa, tómala y vete de aquí. Entonces el faraón ordenó a algunos de sus hombres que los escoltaran y expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y todas sus pertenencias. Amén. Amén. Listo. Entonces, vamos a comenzar a ver el llamado del Eterno que le hace a Abraham. Y eso es algo que yo sé que en este tiempo hay algunos hermanos, nos pasa a todos también que a veces nos sentimos solos. Pero en la parashá, cada semana el Eterno nos habla en las parashá. Por eso que nosotros debemos añorar, esperar cada martes, es decir, qué el Eterno me está hablando, qué el Eterno quiere decirme. Y yo sé que a veces hay personas que pasan problemas, tribulación, porque pues están solos, porque comienzan a mirar la Torah es luz, y entonces te das cuenta, como vimos en Bereshit, en la primera parashá, que todo está desordenado, todo está vacío, y el Eterno comienza a poner orden. Y entonces a veces eso un poco nos angustia, porque comenzamos a tener luz en casa, en nosotros, la palabra, la Torah es eso, ¿no? El lumbrera mi camino, dice, ¿no? Que es eso, tu palabra, dice en el Salmo. Entonces, eso es lo que a veces pasa y tenemos que entender ahora que el Eterno está haciéndonos un llamado. Esta semana, hoy, durante todo este tiempo de la parashá, el Eterno te hace un llamado. ¿Cómo se lo hizo Abraham? Y le dice que salga, ¿no? Que salga de su lugar, de su parentela. Y entonces, ¿cómo se le llama luego a Abraham, el hebreo? El que cruza, el que hace el cambio. Ahora, ¿cómo podemos saber nosotros? Dices, bueno, pero a lo mejor esto le pasó a Abraham. Tenemos nosotros el Zacarías 10:6.
¿Qué dice? Porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Yahvé, tu Elohim, y los oiré. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán, su corazón se gozará en Yahvé. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Amén. Entonces, el Eterno los va a llamar. Si es que, bueno, no, mejor dicho, ya los llamó, por eso están aquí. Escucharon el silbido y por eso están aquí. Y como Abraham les dicen que dejen a veces su parentela, el llamado no es para toda la familia, el llamado es para todos los que estamos acá. ¿Cuántos vamos? Los 11 hermanos reunidos. El llamado es para nosotros. Luego vamos a hacer luz, claro que sí, vamos a bendecir a la familia, pero el llamado es a nosotros. Y si ustedes están aquí, pero eso yo siempre les decía, quédense en la para allá, porque eso no es palabra mía, es lo que toca. Israel está leyendo igual. En la época de Yeshua se leía igual. Les está diciendo a ustedes que tienen un llamado, que salga de donde están, porque Abraham era idólatra, su familia era idólatra, y él cambió, hizo el paso, cruzó. Igual que todos nosotros tenemos que cruzar ahora y hacer un cambio en nuestra vida, porque el Eterno nos llama a nosotros, para luego por nuestro medio ser bendecidos. Pero no se sientan mal si aún la familia no entra, si aún los hijos no entran, porque en esta paracha el Eterno lo está llamando a cada uno de ustedes por su nombre, para que ustedes comiencen a guiar a sus casas y sean luz, que no se angustien, porque Abraham era viejo y no sabía ni a dónde iba. Y después se le enseña Canaán, pero tampoco vio la tierra. Él le habla después de un hijo que estaba tan viejo que tampoco no entendía cómo iban a ser, pero él creyó y siguió, obedeció. Entonces no nos angustiemos, a veces vemos en nuestras casas angustias o problemas porque no lo veíamos antes, porque ahora sí, porque la luz va entrando en nuestra casa, pero no nos angustiemos porque eso va a cambiar. Yo les puedo asegurar, María y yo, que estamos más tiempo y algunos hermanos que tal vez también están más tiempo, sabemos que eso es un tiempo nada más y que el Eterno va poniendo el orden, porque si lo hizo con el universo, lo va a hacer con ustedes también. Esa es una de las cosas que quería decirles. Bueno, tenemos todo el trayecto de Abraham. Él sale con Lot, con su sobrino, sale con su esposa. Caminan. Hay algo muy interesante porque Abraham llega a Egipto y ustedes dirán, pero ¿cómo es esto? ¿No? ¿Cómo hace esto Abraham? Acá hay algo, digamos, contradictorio, si se puede decir. Porque él llega a Egipto y hay hambruna, él va por eso, porque ahí sí había para comer. Pero Abraham, acá dice la misma Biblia que era una mujer muy hermosa, muy bella, ella era mayor, pero miren, era bella. Entonces se le dice, mira, el faraón te va a ver, el pueblo se va a dar cuenta, el faraón te va a llamar para ti, y si él sabe que tú eres mi esposa, me va a matar. Digamos que tú eres mi hermana. Y él lo hace por salvar su vida. Y Sara está de acuerdo. ¿Por qué sabemos que está de acuerdo? Porque dice acá que y dice, e hizo Abraham, versículo 16 del capítulo 12, e hizo Abraham bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos, es decir, le fue bien, o sea, fue bendecido por la obediencia de Sara. Ustedes pueden decir como que esto es algo, pues qué rayado, ¿no? ¿Cómo va a ser que Abraham? Pero él se la jugó la vida y su esposa estuvo de acuerdo con eso. Entonces él mintió por eso. Inclusive luego el faraón se da cuenta porque el Eterno estaba con Abraham. O sea, por eso es que él manda como una plaga y el faraón se da cuenta y le dice, ¿por qué me engañaste? Porque él lo había hecho porque si no iba a morir. Hay a veces en una de estas cosas que podemos decir que a veces la vida va sobre la Torá. Cuando tenemos un problema de algo y nosotros sabemos que la vida va sobre la Torá, no hay problema. Si tenemos a alguien grave en el hospital o tenemos que llevarlo al hospital, no porque es Shabbat, no, lo llevamos al hospital porque la vida va sobre la Torah. No sé si algo quiere agregar mi hermana María. Hola, mis hermanos. En la próxima lectura ya justo estaba mirando para poder agregar del capítulo 12, poder hacer un comentario, pero como estaba acá en la edición del video, ya salió todo bien. A ver, pasamos a la otra y después ya voy a dar sobre el capítulo 12. Amén. Una Amén. preguntita, Sí, perdón, sí, sí. disculpen.
Sí, Mi amada, sí. hermana habló una referencia de la palabra en Zacarías que no pude tomar nota o la tomé mal. Era sobre la palabra que comienza a aperturar con un silbido, nos va a llamar. No pude tomar nota, hermana. Zacarías 10, del 6 al 9. Ah, ya, perfecto, gracias. Amén. Hermana Lidia, ya que usted me abrió el micrófono, ¿se me puede seguir con el capítulo que sigue, el 13? El 13, ya, perfecto, Amén. hermana. Amén. Un ratitito se me fue. 13, 13. Ah, acá está. Dice, por favor, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. Ahí, a partir de ahí, ¿no, hermana? Donde dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Ah, ya, El Génesis 13. Ya, perfecto. 13. Amén. 3. Uy, no pasó. Abraham subió de Egipto, él y su esposa, y todo lo que él tenía, y Lot con él, al Negev. Abraham se hizo rico con mucho ganado, plata y oro. Mientras iba en sus viajes por el Negev, llegó a Bet-del, el lugar donde su tienda había estado al principio, entre Bet-del y Ahí. Cuando primero había edificado el altar, y allí Abraham invocó el nombre de Yod-Hei-Bajei. Lot, que estaba viajando con Abraham, también tenía rebaños, manadas y tiendas, pero la tierra no era suficientemente grande para ellos vivir juntos, porque sus posesiones eran muy grandes y no podían habitar juntos. Además, se levantaron peleas entre los pastores de Abraham y los de Lot. Los Keaní y los Perizí estaban viviendo en la tierra. Abraham dijo a Lot, por favor, vamos a no tener peleas entre tú y yo o entre mis pastores y los tuyos, puesto que somos parientes. ¿No está toda la tierra delante de ti? Por favor, sepárate de mí. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot alzó la mirada y vio que toda la llanura del Jardín estaba bien regada por todos lados, antes que Yod-Hei-Bajei destruyera a Sedón y a Amora, a Sodoma y Gomorra, supongo, como el paraíso de Yod-Hei-Bajei, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Y Lot escogió todo el campo alrededor del Jardín para sí mismo, y Lot viajó desde el este, así pues se separaron el uno del otro. Abraham vivió en la tierra de Canaán, ¿no? Y Lot vivió en una ciudad de los pueblos vecinos y plantó su tienda Sedón. Ahora bien, los hombres de Sedón eran excesivamente malvados, de Sodoma, ¿no? Y pecadores delante de Yod-Hei-Bad-Hei. Y Yod-Hei-Bad-Hei dijo a Abraham, después de que Lot se había ido de su lado, mira por todo alrededor de ti, desde donde estás, al norte, al sur, al este y al oeste. Toda la tierra que ves yo le daré a ti y a tu simiente para siempre. Y yo haré tu simiente tan numerosa como la arena en la tierra, que si una persona puede contar la arena en la tierra, entonces tu simiente puede ser contada. Levántate y camina por entre la anchura y la longitud de la tierra, porque yo te la daré y a tu simiente para siempre. Abraham movió sus tiendas y vino a vivir por los cedros del Manré que está en Hebrón. Allí él edificó un altar a Yod-Hei-Bajei. Amén. Hermana María, quería usted, ¿terminó? ¿Sí, hermanita? Sí, ahí terminó. Ya. Hermana María, ¿usted quería comentar algo? Ah, ya. Sí, estaba viendo el capítulo 12, justo en la tarde estaba mirando la enseñanza, y dice que Abraham, en el versículo 6, dice, pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar a Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Adonai, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, y teniendo a Betel, el occidente a Jai, al oriente, y edificó allí altar a Adonai e invocó el nombre de Adonai. Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Este llamado que tuvo Abraham es el llamado que todos nosotros estamos teniendo, volver a la raíz, ¿no? A la promesa del Eterno. Y cuando uno busca el significado de cada
cada lugar donde Abraham fue, es como el camino que nosotros estamos teniendo. Por ejemplo, Siquem significa, acá lo tengo, se encuentra, ahí en Siquem se encuentra el Valle de la Decisión. No tan solo eso, sino que ahí es donde el Eterno le dijo, antes de entrar a la tierra prometida, le dijo a Moisés, haz que el pueblo se divida en dos, en el monte Baal y en el otro monte donde ustedes den la bendición y la maldición. Entonces Siquén se encontraba abajo, donde tú podías ver la bendición y la maldición. Por eso Siquén es el valle de la decisión, donde nosotros podemos mirar hacia un costado, o queremos la bendición o queremos la maldición. ¿Queremos lo que el Eterno nos da o queremos lo que el mundo nos da? O sea, es el valle de la decisión que nosotros hemos tenido, el querer vivir para el Eterno o seguir viviendo nuestra costumbre, nuestra doctrina, doctrinas de hombres, o vivir solamente en la palabra. Ahora, dice que Abraham, dice que llegó al Valle de la Decisión, y también estuvo en el encino de Moré. Moré significa profesor, o morá, profesora, alguien que nos instruye. ¿Y quién es el que nos va a instruir en el camino? Es Yohebahei. Cuando nosotros venimos a este Valle de la Decisión, nosotros tenemos que ser instruidos por el Eterno, por Yohebahei. Y solamente vamos a ser instruidos por la palabra, como hacemos nosotros. Podemos venir, leer la palabra y solamente tomar palabra de él, no interpretaciones del hombre. Ahora, dice que cuando Abraham llega, dice, luego se pasó allí a un monte al oriente, encuentra a Betel, que es la casa de Elohim. Él significa Elohim. Y plantó su tienda teniendo Betel al occidente y a Jai al oriente. Jai significa destrucción y Betel significa casa de Elohim. Entonces nosotros también ahí en Siquén vemos Jai y vemos Betel. Entonces nosotros tomamos la decisión de hacer un altar como Abraham o irnos a la destrucción. Eso es lo que quería compartir con ustedes, hermanos. Y bueno, y acá también vemos que cuando Abraham y Lot se separan, porque Abraham, cuando sale el llamado del Eterno, pues sale, primero es su padre el que sale con Abraham. Y estando allá, su padre muere y él tiene que seguir, ¿no? Y llega al Valle de la Decisión. Pero también está con Lot, ¿no? Y vemos que hubo algunos problemas con ellos, y ahí es donde hay esa división de ellos, y Abraham le dice, ¿dónde quieres ir? Y dice que Lot vio, y Lot vio muchas veces las cosas superficiales, pero Abraham decidió creerle al Eterno, esperar en el Eterno y ver su promesa. De repente lo que Lot vio, que era por Sodoma y Amorra, era algo verde, eran hermosos, donde podía tener pasto, de repente crecer superficialmente, pero Abraham, el padre de la fe, decidió por seguir al Eterno. Amén, mis hermanos. Hermana Mónica creo que va a dar para decir la leyenda. Sí, claro, porque Lot dice que vio y vio pastos bonitos, ¿no? Y entonces, como era su sobrino, no quiso, digamos, discutir con él, ya habían pleitos por los pastos y por esas cosas. Y él le dice, tú escoge, le dice a Lot, ¿no? Y Lot escoge, y escoge lo que él miró bien. Porque más adelante dice en el versículo 13, más los hombres de Sodoma eran malos, dice, y pecadores contra Yahvé en gran manera. Y él poco a poco se fue yendo para allá. Pero ¿qué hace? El Eterno, a pesar de que digamos que Lot se lleva la mejor parte, el Eterno igual, cuando ya está solo lo bendice. Y le dice, y dijo en el versículo 14, ¿no? Y Yahvé dijo a Abraham, después que Lot se separó de él, cuando ya estaba solo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves te la daré. Entonces también en eso viene la bendición, ¿no? El Eterno nos va a bendecir igual, a pesar que nosotros nos separemos y que inclusive digamos que nos llevemos la peor parte, el Eterno nos va a bendecir igual. No sé si alguien quiere comentar algo por ahí. Bien, hermana Rosa, ¿está por ahí? Shalom, shalom. Amén, hermana. ¿Cómo está, amada? El capítulo 14, si lo puede. Ya, ok. Amén. Y ahora dice, capítulo 14. Ahora bien, en los días del rey Anrafel de Sinar, del rey Arioc de Eleazar, del rey Kedorlaomer de Elán y del rey Tidal de Goyín. Estalló la guerra entre estos reyes y el rey Bera de Sodoma
el rey Birsa de Gomorra, el rey Sinac de Agma, el rey Semeber de Sebollín y el rey de Bela, es decir, de Zoar. 3. Todos estos unieron sus fuerzas en el valle de Sidín, es decir, el mar salado. Ellos llevaban 12 años sirviendo a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron. En el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él fueron y vencieron a los Refaín de Asterot, Carnaín, a los Usin en Can, a los Emín en Sabe, Kiryataim, y a los Oreos en las montañas de Seir, hasta el Parán, que está junto al desierto. Luego fueron de regreso y llegaron en Mispag, es decir, a Cades. Conquistaron todo el territorio de los amalequitas y también vencieron a los amorreos que vivían en Hasazón Tamar. Entonces el rey de Sodoma salió al valle de Sidín con el rey de Gomorra, el rey de Agma, el rey de Sebollín y el rey de Bela, es decir, de Zoar. Allí se pusieron en formación de batalla para pelear contra ellos, contra el rey Kedorlaomer de Elán, el rey Tidal de Goyín, el rey Anrafel de Sinar y el rey Arioc de Elazar. Eran 4 reyes contra 5. Pues bien, en el valle de Sidín había muchos pozos de alquitrán, y cuando los reyes de Sodoma y Gomorra trataron de huir, cayeron en los pozos, y los que quedaron huyeron a la región montañosa. Entonces los vencedores se apoderaron de todos los bienes y los alimentos de Sodoma y Gomorra, y siguieron su camino. Como Lot, el sobrino de Abraham, vivía en Sodoma, también lo capturaron a él, y se llevaron sus bienes y continuaron su camino. Después de eso, un hombre que había escapado fue a donde estaba Abraham el hebreo, y le contó todo. En ese momento, Abraham estaba viviendo entre los árboles grandes de Manré, el amorreo, que era hermano de Escol y de Aner. Ellos eran aliados de Abraham. En cuanto Abraham se enteró que su sobrino había sido capturado, reunió a sus hombres adiestrados para pelear 318 siervos que habían nacido en su casa y fue tras los invasores hasta llegar a Adán. Durante la noche, Abraham dividió a sus siervos en grupos, y él y sus siervos los atacaron y los vencieron. Él los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco. De este modo, Abraham recuperó todos los bienes. También recuperó a su sobrino Lot con sus bienes, así como a las mujeres y a los restos de los cautivos. Después de que Abraham regresó de haber derrotado a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a encontrarse con Abraham en el valle de Sabé, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, el rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote de Elohim Altísimo. Entonces bendijo a Abraham y dijo, que el Elohim Altísimo, el que hizo el cielo y la tierra, bendiga a Abraham. Exaltado sea el Elohim Altísimo, que entregó a sus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio la 10ª parte de todo. Después de eso, el rey de Sodoma le dijo a Abraham, devuélveme a la gente, pero quédate con los bienes. Sin embargo, Abraham le dijo al rey de Sodoma, levanto la mano y juro ante Yahweh, el Elohim del cielo, y el que hizo el cielo y la tierra, que no aceptaré nada tuyo, ni un hilo, ni la correa de una sandalia, para que luego no digas, Abraham es rico gracias a mí. Lo único que acepto es lo que ya se comieron mis hombres, pero deja que los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, se queden con su parte. Amén. Ya terminé. Amén. Qué bonita, gracias, bendiciones. Entonces, vemos que Lot, el alejarse, ahora, ¿por quién era bendecido Lot? ¿No? Por Abraham. O sea, el estar cerca a Abraham porque el de la bendición era Abraham. Pero Lot no entendió eso.
y entonces él quiso sus propios beneficios, su propio pasto, en fin, y se separa y le va mal, como vemos, y se va para allá, hay una guerra, una contienda entre reinados y todas esas cosas, y entonces es llevado prisionero y se lo dicen a Abraham. Acá podemos ver en el capítulo 13, la primera vez que en la Biblia, por lo menos se menciona a Abraham como el hebreo, ¿no? Ahí dice, y vino de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, el que cruza. Ahí tenemos una referencia de eso. Y entonces él va con un grupo pequeño de gente, pero el Eterno lo estaba guardando y rescata a su primo Lot, y entonces a su sobrino, perdón, y lo rescatan, y entonces y con todas sus mujeres, sus parientes y todo lo demás. Y también ahí le sale el encuentro, entonces dice el rey de Salem, entonces Melquisedec le dice, ¿no? El Dios Altísimo sacó pan y vino, y él era el diezmo. Entonces uno dice, ¿de dónde se presentó este personaje? ¿Quién es? Y entonces nosotros podemos entender ahora que este personaje es Yeshua. ¿Cómo lo sabemos? También lo explica acá en Hebreos. Pablo lo escribe en el capítulo 7, exactamente el título inclusive de las Biblias dicen el sacerdocio de Melquisedec, y ahí habla de él en el capítulo 7 de Hebreos. Y más o menos dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, está contando lo que hemos leído, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahí vamos entendiendo que él está hablando de Melquisedec y del mismo Yeshua, ¿no? Porque es el único que ahí podemos entender, y también entendemos del nacimiento de Yeshua que fue sin padre, sin madre. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que fue como el mismo espíritu que se insertó no hubo ni óvulo de María, mucho menos, pues no el esperma de José. Por eso es que lo habla así. Y él ahí, si seguimos leyendo, habla del sacerdocio ahora de Melquisedec, porque este sumo sacerdote, que es Yeshua, es un hombre sin pecado. O sea, el sumo sacerdote, lo vamos a ver más adelante, que cuando él tenía que hacer expiación por los pecados del pueblo, él tenía que empezar primero haciendo sacrificios por sus propios pecados y luego hacía por los del pueblo y todo demás. Pero no, porque Yeshua no necesita, él hace expiación, o sea, intercede por nosotros, pero él es eterno, es para siempre, es perfecto, era el cordero que tenía que venir sin mancha, ¿no? Entonces, este es el Melquisedec del cual se presenta acá. Lo pueden leer todo Hechos 7 para que lo puedan entender bien. Ahí Pablo lo explica. No sé si hay algo más que quiera agregar, hermana María. El Salmo 110, verso 4 dice, juró yo que bajé y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hablando de Yeshua, ¿no? El sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Que, bueno, como dijo, ¿no? Abraham se alegró de ver mi día y lo vio. Amén. Y los fariseos decían, ¿cómo si ni siquiera tienes 30 años, y no, 50 años y has visto y has visto a Abraham? Que no entendían, ¿no? Porque el Eterno, ya Yeshua, se iba presentando como la palabra del Padre, la Menra, la Dabar, como dice en el libro de Génesis, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era el fin. Entonces, él ya se fue presentando en diferentes muchas facetas, y en este episodio vemos que él se presenta como el sacerdote según el orden de Melquisedec. Y como decía la hermana Mónica, más o menos lo que pasó con Yeshua es como ese vientre surrogado, ¿no? Donde ponen el bebé, ¿no? Y esa madre simplemente lleva el bebé, como le dicen acá, vientre de alquiler. No tiene ADN, no tiene sangre, o sea, simplemente tiene el vientre donde él crece, el niño crece, y cuando sale se les entrega a sus padres verdaderos, ¿no? Y ahí, pues la madre no tiene, esa persona que lo ha llevado ahí en el vientre no es su mamá, sino los que han dado, pues, el espermatozoide con el óvulo. A mí, mis hermanos. De lo que dijo la hermana María, lo podemos tener en Juan 8:53, ¿ya? Para que lo tengan ahí y lo guarden. Dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Y respondió Yeshua,
Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Y Yeshua le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces ahí lo tiene, gloria al Eterno. No sé si alguien quiere comentar algo. Solamente maravillada de la palabra, hermana. Estoy impactada. Amén, amada. Amén. Buenas noches, hermano. Hermana Karen, ¿se encuentra por ahí? O hermano Francisco. Buenas Que le noches, bendiga. hermanos y ¿Cómo está, hermanas. amado? El Eterno le bendiga. Bien. Y puede ir Igualmente, con el capítulo 15. el capítulo 15 del libro de Génesis. Génesis, Bereshit, en el principio, Amén. 15. Amén. Bien, bien, toda rabaya, güey. Bueno, nuevamente, buenas noches, hermanos y hermanas. Voy a empezar. Capítulo 15 de Bereshit, versículo 1. Algún tiempo después, la palabra de Yahweh vino a Abraham en una visión, diciendo, no temas, Abraham, yo te escucho, perdón, yo te escudo, tu recompensa será muy grande. Abraham respondió, Adonai, Yahweh, ¿de qué me sirven tus dones siendo que no tengo hijo? Pero el hijo de Maser, la esclava nacida en mi casa, Eliezer de Damesec, hereda mis posesiones. Tú no me has dado cera. Abraham continuó. Así que alguien nacido en mi casa será mi heredero. Pero la palabra de Yahweh vino a él. Este hombre no será tu heredero. No, tu heredero será un hijo de tu propio cuerpo. Entonces él lo llevó fuera y le dijo, mira al firmamento y cuenta las estrellas. Si tú las puedes contar, tu cera será tan numerosa. Abraham creyó en la palabra de Yahweh, Targum Jonatán, y él se lo acreditó como justificación. Yahweh le dijo a él, yo soy Yahweh, quien te sacó de la tierra de los Casdín para darte esta tierra para que la heredes. Él respondió, Adonai Yahweh, ¿cómo sabré que la heredaré? Él le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cordera de 3 años y un macho cabrío de 3 años, una paloma y un pichón. Él le trajo todos estos. Cortó los animales en dos y puso los pedazos opuestos uno del otro. Pero él no cortó las criaturas que vuelan a la mitad. Los pájaros se abalanzaron sobre los cuerpos, pero Abraham se sentó junto a ellos. Cuando el sol estaba poniéndose, un sueño profundo cayó sobre Abraham. Horror y gran oscuridad vinieron sobre él. Yahweh dijo a Abraham, conoce esto por cierto, tu cera serán extranjeros en una tierra que no es de ellos. Ellos los llevarán a esclavitud y serán tratados con maldad y humillados allí por 400 años. Pero yo también juzgaré aquella nación, la que los pone en esclavitud. Luego ellos se irán con muchas posesiones. En cuanto a ti, tú te reunirás con tus padres en Shalom y serás sepultado en buena vejez. Solamente en la 4ª generación regresará aquí tu cera, porque solo entonces los Emori estarán maduros para castigo.
Y cuando el sol se estaba poniendo, hubo una llama y contempló, aparecieron una olla de fuego humeante y una antorcha flamante, que pasaron ante estas partes divididas. Ese día, Yahweh hizo un pacto con Abraham, diciendo: yo daré esta tierra a tu Sera, desde el Vadi, arroyo, de Misraim hasta el río Grande, el río Éufrates, el territorio de los Keni, los Kenisi, los Catmoni, los Iti, los Perisi, los Refaín, los Emori, los Kenani, los Evites, los Girgashi y los Yebusi. Amén. Toda rabaya, güey. Amén, hermana. Amén. Entonces, vemos aquí que el Eterno le hace la promesa de un hijo. Amén. Le dice, ¿no? Que le habla y le dice que va a tener, le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, le dice, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le bendice así el Eterno a Abraham? Lo tenemos en Génesis 26, capítulo 26, versículo 5, y dice: por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Por eso el Eterno lo bendice. Él ya obedecía a Torah, a Abraham, desde ese tiempo. Ahora, ¿por qué también? Porque él estaba actuando, porque él salió, él cruzó, y porque él era un hombre que no solamente tenía fe, la fe de Abraham es que la hace con obras. Eso lo tenemos también en Santiago, que dice en el capítulo 2, la fe sin obras, dice, es muerta, dice, ¿no? Y ahí habla un poco de Abraham también. Dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves? Que la fe actuó conjuntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque él creyó y obedeció. Y ahí le ofrece, él le dice que va a tener un hijo. Él primero piensa que es su mayordomo el que va a heredar todo lo que él tiene, porque así era la costumbre ahí. Pero dice no, dice que no, no tienes prole, le dice, pero le va a dar un hijo. Y él hace un pacto, el Eterno hace un pacto con él. Y abre y le dice que corte los animales en dos, entonces los corta por la mitad. Y un grupo de la mitad estaba aquí, digamos, y el otro al frente, al otro lado, dejaban como un caminito. Y por ahí pasaban las personas que hacían el pacto. Pero dice que a Abraham le dio como un cansancio, un sueño, aparentemente de estar espantando a las aves que estaban ahí, pues queriéndose comer, ¿no? Las carroñeras queriéndose comer. Y entonces ahí es donde pasa el Eterno como antorcha y él es el que hace pacto con Abraham. ¿Por qué el Eterno hace eso? Porque antiguamente si tú hacías un pacto con alguien, el que no cumplía era dado pena de muerte, o sea, recibió un castigo severo. Y entonces se da a entender que el Eterno, como sabía que Abraham, pues es la descendencia de toda la humanidad, de nosotros, nuestro padre, sabía que íbamos a pecar y que íbamos a recibir muerte. Entonces quiere hacer un pacto y el único que pasa realmente es Yeshua en forma de, de antorcha. Eso es más o menos. No sé si algo quiere hablar usted también, hermana María. Amén, amén. Sí, eso está bonito, es hermoso. La palabra del Eterno. El Eterno hace un pacto con Abraham. Es el Eterno. Siempre se hacen los pactos de alguien superior a alguien menor. Nunca los menores podemos hacer pacto, ¿no? Hay muchas veces en las iglesias que dicen, voy a hacer un pacto con el Eterno. Nosotros no tenemos esa autoridad de nosotros hacer un pacto, sino es Él el que hace un pacto. Y como dice la hermana Mónica, el Eterno cuando hace el pacto dice que pasa una llama de fuego, o la antorcha de fuego, y Abraham estaba como durmiendo, y le dice la profecía de que su descendencia estaría en la dispersión y estaría en esclavitud, ¿no? Es como que el Eterno le está mostrando el destino de su generación,
como estuvieron en cautiverio, en esclavitud, pero a las naciones donde ellos iban a ir, iban a ser juzgados. Amén. Ahora dicen, aquel día hizo Adonai un pacto con Abraham diciendo, tu descendencia daré esta tierra. Y le explica cuál es la medida y la dimensión de la tierra que iban a poseer. Si nosotros vemos la historia desde el Génesis, bueno, hasta ahora, que han pasado casi 6.000 años, o ya van a cumplir 6.000 años, todavía no se ha dado esa tierra al pueblo de Israel completo. Entonces, esta promesa todavía sigue vigente. Y eso es para todo su pueblo de Israel, incluso los que están en la discusión, van a tomar esta tierra, porque como dice la palabra, acá dice en la palabra, dice Salmos 37:9, no, los justos heredarán la tierra. También podemos verlo en el Salmos 37:11, 37:22, 37:29. No dice nos vamos a ir al cielo o nos vamos a heredar un cielo, no encontramos eso en la palabra. E incluso vemos que la nueva Jerusalén desciende del cielo, ¿no? Y viene a la tierra. Nunca dice que viviremos en el cielo. Esto de pensar que nosotros morimos y nos vamos al cielo, no puede ser correcto porque Yeshua dijo, no, nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, tenemos que ir todos a la palabra y ver, ¿no? ¿Cuál es el concepto? A veces escuchamos tantas voces, pero tenemos que ir directo a la palabra. Como decíamos en el capítulo 12, cuando estamos en la instrucción, tenemos que ir a la Torá, no a fábulas, no a doctrinas de hombres, sino ir a la Torá, comprobarte si lo que me estás diciendo es lo que dice en la palabra. Si no estamos conforme a lo que dice la palabra, entonces no estamos bien. Ahora, el pacto que se hacía de las partes, como dice la hermana Mónica, el que hacía el pacto tenía que pasar. ¿Por qué? Porque ahí se decía, ¿no? Así me haga Adonai y aún me añada. Que si no cumplo ese pacto, así como estas aves han sido partidas, yo también tengo que serlo. O sea, el mismo castigo era la simbología de lo que le iba a pasar a aquel que rompía el pacto. Ahora, vemos que también Yeshua fue molido y partido, no porque él falló a su promesa, sino que fuimos nosotros, Israel, que falló y pecó y fue desterrado. Entonces, el Eterno tomó nuestro lugar al hacer silencio y fue molido por nuestros pecados, según Isaías 53, ¿no? Y él tomó nuestro lugar. Éramos nosotros los que debíamos haber sido muertos, pero fue nuestro amado Yeshua que nos salvó, que nos redimió, y él tomó nuestro lugar. Es tan importante saber eso y valorar, no dice la palabra, ¿no? Porque después de haber conocido, dice la palabra, negarlo, ya no hay más sacrificio. Amén, mis hermanos. Amén. Y si queremos ver un poquito de lo que es pacto, nos podemos ir a Jeremías 34:8, que ahí dice cómo era, ahí hubo una violación del pacto de liberar cada 7 años a los siervos. Y el Eterno por eso se enoja y habla a Jeremías y le dice que le habla al pueblo. Y ahí dice, ¿no? Por tanto, en el versículo 17, podemos leerlo todo para poder entender que ahí se viola el pacto y por eso el Eterno hace juicio contra ellos. Dice, por tanto, así ha dicho Yahvé, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano. Y le está diciendo, no los liberaban cada 7 años. Entonces, y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Yahvé, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por en medio de ellas. Y en los príncipes se les dice que los va a aniquilar, diciendo, y al final en el 22 dice, he aquí mandaré yo, dice Yahvé, y los haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella, y la tomarán, y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá, hasta no quedar morador. Eso es lo que pasaba cuando no se cumplía el pacto. Entonces, es por eso que el Eterno pasa, por amor a nosotros. Realmente es eterno, realmente es hermoso. Nos vamos ahora al capítulo 16. Hermana Gloria, ¿se encuentra por ahí? Shalom, shalom, hermana Gloria. Shalom, shalom, hermana. Buenas noches. ¿Cómo está, amada? Que el Eterno le bendiga. El capítulo 16 de Génesis, Bereshit, ¿lo puede leer? Amén, amén.
Espera un ratito que se me fue. Sí, claro, le esperamos. Al 16, ¿no? Llamada. Ya. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero ella tenía una esclava israelí, o sea, una egipcia, una esclava egipcia llamada Agar. Así que Sarai dijo a Abraham, mira, Adonai no me ha permitido tener hijos. Ve y duerme con mi esclava. Quizá yo podré tener hijos por medio de ella. Abraham escuchó lo que dijo Sarai. Fue cuando Abraham había vivido 10 años en la tierra de Canaán que Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la esclava, y la dio a Abraham, su esposo, para su esposa. Por su esposa. Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella concibió, pero cuando ella se percató que estaba preñada, dice acá, ella miraba a su señora con desprecio. Sarai dijo a Abraham, este ultraje que se está haciendo conmigo es tu culpa, ¿verdad? Es que yo te di mi esclava para que durmieras con ella, pero cuando ella vio que estaba preñada, ella comenzó a despreciarme. Que Adonai decida quién está en lo correcto, tú o yo. Sin embargo, Abraham respondió a Sarai, mira, ella es tu esclava, trata con ella como tú creas correcto. Entonces Sarai la trató tan bruscamente que ella huyó de su presencia. El malach de Adonai se encontró junto a una fuente en el desierto, la fuente en el camino de Chur, y dijo, Agar, la esclava de Sarai, ¿de dónde ha venido y a dónde vas? Ella respondió, estoy huyendo de mi señora Sarai. El malach de Adonai le dijo a ella, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Dice, el malach de Adonai le dijo a ella, yo grandemente aumentaré tu cera. Habrá tantos que será imposible contarlos. El malach de Adonai le dijo a ella, mira, estás preñada y darás a luz un hijo, lo llamarás Ismael. Presta atención, porque Adonai ha prestado atención a tu miseria. Y será un hombre salvaje como su mano contra todos, y la mano de todos contra él, viviendo su vida en desavenencia con todos sus parientes. Así que ella tomó a Adonai, ella llamó a Adonai, quien había hablado con ella, el Rey del Poderoso que ve todo, porque ella dijo, si será que he llegado a ver aquí las espaldas de aquel que me ve, y dice, por esto la fuente ha sido llamada el pozo, que él, quien ha visto abiertamente, está entre Kadesh y Beret. Agar dio a luz para Abraham un hijo, y Abraham lo llamó al hijo de cual Agar había dado a luz, Ismael. Elohim oirá, quiere decir. Abraham era de 86 años de edad cuando Agar dio a luz a Ismael para Abraham. Ahí creo que termina. Y Amén. ahí Sí, termina. Amén, hermano. gracias. Gracias, amada. Amén. Bueno, esto es algo importante, ¿no? Que nos suele pasar a nosotros. Dice, ¿no? Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sirviente egipcia que se llamaba Agar. Entonces ella le dice, ya ves que Yahvé no me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos con ella, quizás tengas hijos con ella. Es decir, no esperan la promesa que ya le había hecho el Eterno, porque él, en el capítulo anterior lo hemos leído ahora en esta parashá, donde él le dice, pero entonces será mi
mi siervo, y él le dice, no, vas a tener un hijo de tu propia cera, de tu descendencia, de tu sangre. Pero ella, pues claro, ya habían pasado 10 años más o menos de esto, y entonces ella diría, pues mucho tiempo. Y a veces eso nos pasa un poco a las mujeres, ¿no? Que somos un poco inquietas en eso y tratamos de ayudar las cosas y de meter mano y decimos, ya, tenemos que ayudar en esto. Lo vamos a ver en el transcurso de la Torá, porque también pasa con Jacob y Esaú y con muchas mujeres que a veces, pues, de la historia de la Torá, que van a ver que a veces como que queremos nosotros hacer los asuntos y a veces, pues, bueno, pues acá está la consecuencia, ¿no? Ismael no era el de la promesa y luego la misma Sara tiene problemas con la esclava y por eso es que la esclava huye, pero de todas maneras, pues había en el corazón, pues, que era el hijo de Abraham y entonces es por eso que ahí se le aparece el mismo Eterno, y por eso en el versículo 13 es muy interesante eso, porque ella dice, ¿no? No he visto también aquí al que me ve, o sea, ella debe haber tenido un encuentro con Yeshua. Entonces, por eso dice, por lo cual llamó al pozo viviente que me ve, ¿no? Y bueno, le dio el nombre de Ismael. No sé si alguien, hermana María, quiere agregar algo. O sea, el nombre me gustó mucho, dice Ismael, Ishma, ¿no? Ishma, he escuchado esa palabra, Ishma Israel, ¿no? Ishma significa escucha, Ishma. Entonces, pero acá Ishma, él es Elohim, entonces es Elohim oye, ¿no? Y vemos como el Eterno en la aflicción de Agar eh, escuchó ese clamor, ¿no? Por el niño, dice el Eterno, y el Eterno hizo un plan con ellos, ¿no? De ahí descienden los árabes, ¿no? Y aunque los árabes pues no tomaron a bien la decisión por algunos problemas eh, entre la descendencia de Isaac, que viene de Israel, y Ismael, que es los árabes, ahorita vemos que hay un conflicto ahí, ¿no? Cómo nuestras decisiones pueden incluso afectar a nuestras generaciones. Vemos que desde el tiempo de Abraham, ¿no? El segundo milenio, como hasta ahora, hay esta lucha, ¿no? Esta lucha por la tierra. Entonces, como dice la hermana, a veces las mujeres somos muy precipitadas, ¿sí? Entonces, pidamos al Eterno que nos ayude. Amén, mis hermanos. Amén. Y a veces Hermanita, eso, Amén, hermano. dígame, amada. sí, sí, perdón, hermanita. Lo que pasa es que definitivamente nosotros hemos sido, digamos, diseñadas para ser de ayuda idónea, pero como dice la palabra, de toda palabra guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Definitivamente nosotros no podemos ir contra la palabra del Eterno, no podemos dar un consejo que no se ajuste a la palabra del Eterno, no puede ser dada por nuestras emociones ni por nuestro pensamiento. Acá está más que revelado que en cada oportunidad en que la mujer ha intervenido por sus emociones, por sus pensamientos, simplemente ha ido contra los planes del Señor, ¿no? Definitivamente. Pero aún así, en medio de todo, Él se apiada porque hasta asiste y socorre a Agar, ¿no? Y le da promesa inclusive a ella. Amén, hermanos. Amén. Y eso es importante porque la Torá nos muestra todo, no solamente lo bueno, digamos, sino también los pecados, lo malo. Y nos muestra a una Sara, al cual el Eterno la bendice, la ama, pero que ella se precipita. Bueno, 10 años tampoco podríamos decir quién aguanta 10 años y no viene la promesa. Y entonces como que ya tú dices esto ya, pues como que tú crees ser un poquito mejor o que le voy a dar una ayudadita a Dios y vamos a arreglar esto, ¿no? Ahora, otra cosa que debemos entender es de que a veces nos ha pasado que cuando entramos a la Torá y ya entendemos, creemos que todo nuestro pasado ya se va a arreglar. Y eso no, la Torá no nos muestra eso, ¿se dan cuenta? Es lo mismo que dice la hermana María, o sea, esos son los árabes que hasta ahora tenemos problemas, Israel tiene problemas con ellos. Entonces, eso quiere decir que la consecuencia de Sara, la precipitación de Sara, hizo que esto pasara y tuvo consecuencias que no las cambió el Eterno, a pesar de que venía la promesa, a pesar de todo, no lo cambia el Eterno. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta también. Y el Eterno la amaba a Sara y la bendice, es matriarca también.
Y nosotros, dice después, nosotros bendecimos a nuestros hijos que sean como Sara, Rebeca, Raquel y Lea. O sea, sí lo hacemos, pero tenemos que entender que esas cosas van a durar. Por eso no nos angustiemos también, porque a veces creemos que porque entramos en la Torá y ya vemos todo, ya todo se va a arreglar en nuestra casa y todo va a ser como antes, o qué sé yo, borrón y cuenta nueva, y ahorita por arte de magia todo se va a arreglar. No, porque hemos tenido consecuencias. Y la Torá nos enseña esa madurez, a entender que a veces lo que hemos hecho va a tener consecuencias y debemos aceptarlo. Y debemos de entenderlo y entonces ahí asumirlo y tratar de ir cambiando poco a poco, pero no creer que porque ya llegamos a Torah todo se va a cambiar y todo, y entonces ya todo me aburre, y entonces ya todo está mal, y entonces, qué fastidio, digamos, ¿no? No, sino poder entender cómo pasó a Sara, por eso la Torah nos las muestra, para poder entender que esto pasa, y que a veces vamos a tener consecuencias, ya lo vemos ahora, que todo ha traído consecuencias, pero el Eterno aún así siguió bendiciendo a Sara, le va a dar la promesa, ella va a tener un hijo, un milagro, del cual todos hablarán, hasta ahora seguimos hablando de eso, pero Ismael iba a seguir y el problema va a seguir hasta ahora. O sea, eso tenemos que entenderlo para poder entrar en esa sabiduría, en esa madurez que nos da la Torah. Tenemos ahora el capítulo 17. Hermana Violeta, no sé si lo puede leer, por favor. Sus micrófonos, si puede desactivarlo. Y ya lo desactivé. Amén. El capítulo Eh, 17. Ya. Y era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Adonai y le dijo: Yo soy el Adonai Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Adonai habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti y de sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Adonai, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Adonai de ellos. Dijo el nuevo Adonai Abraham. Dijo de nuevo Adonai Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Adonai a Abraham: A Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Si la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, rey de pueblos vendrá de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: A hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti.
respondió Adonai, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Adonai de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Israel su hijo y a todos sus siervos nacidos en su casa y todos los comprados por su dinero y todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Adonai le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero fueron circuncidados con él. ¿Hasta ahí, hermana? Amén, sí, perfecto. Bueno, ahí vemos que nuevamente el Eterno le vuelve a confirmar la promesa, le vuelve a decir, Abraham tenía en el corazón a su hijo Ismael, era obvio, y él le dice que no se preocupe, que él también lo va a bendecir, y le pide el pacto, que es la circuncisión. Entonces, claro, ahí tenemos a veces una controversia porque decimos, entonces nos circuncidamos, no circuncidamos, algunos te dicen que hay que circuncidarse, otros no, porque el pacto de Abraham. Y es cierto que acá le pide el pacto y les dice que todos se circunciden, sí. Pero luego hay una discusión cuando ya llega Yeshua y entonces los gentiles que comenzaban a venir les exigían, digamos, que tenían que circuncidarse. Eso donde lo podemos ver en Hechos 15. Ya lo vamos a ver en Hechos 15 y en Hechos 15 dice, en el versículo 1. No lo voy a leer todo, lo voy a leer nada más unas partes principales. Si desean ustedes lo leen todo para poderlo entender, pero dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para traer esta cuestión. Es decir, algunos decían, si no se circuncidan, no pueden entrar al pueblo de Israel, ser injertados. Y entonces los otros decían, no, Pablo decía, no, si se puede. Y hay un común concilio, ellos suben a Jerusalén para hablar de este tema. ¿Y en qué se queda? Lo vemos en el versículo 19 que dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada Shabbat, cada día de reposo. Es decir, le dice que tienen que simplemente no estar contaminados ni de ídolos, ni de fornicación, ni de agua de sangre, ni comer sangre, porque lo demás van a saber cada Shabbat qué hacer, ¿no? Porque les van a enseñar Torah en las sinagogas. Entonces ahí se queda por concilio que no se va a pedir de manera indispensable para ser injertados, para que los gentiles vengan a ser un pueblo de Israel, que tienen que circuncidarse. ¿Eso quiere decir que no nos podemos circuncidar? Bueno, no, o sea, si uno igual desea, pero no es obligación, o sea, con que esté circuncidado el corazón es suficiente. También hay partes de la Biblia que dice eso, ¿no? Entonces, eso es suficiente. Si alguna vez alguien les dice, no, que ustedes tienen que circuncidarse para, bueno, es mi opinión, no sé si la hermana María considera lo mismo, para Pesach, para fiestas, no hace falta. Pero en algún momento, si algún varón siente en el corazón, porque eso poco a poco le va a ir llegando y siente el deseo de circuncidarse, pues claro, lo puede hacer. Yo sé que acá en Perú hay personas que están haciendo, ya se hacen circuncisiones y hay varios varones que lo han hecho. En MC creo que todavía no, pero sé que en otras quejilas, en otros hermanos sí se han hecho circuncisión.
entonces se podría hacer. No sé si algo quiere agregar, hermana María. Sí, quería agregar, estaba justo leyendo. Ya. Un ratito. Ya, justo estábamos leyendo lo que dice la hermana Mónica, que dice que habían salido, dice, los de la circuncisión, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos si no circuncidan conforme al rito de Moisés. Ahora, tenemos que entender que el rito de Moisés era una práctica, o es una práctica judía, que es de costumbres de hombres, donde se le circuncida al niño, se le corta el prepucio al niño a los 8 días, y el rabino agarra y se chupa las sangre. Eso se llama el rito de Moisés, ¿ya? Cosa que el Eterno no mandó. Ahora, el Eterno le dio el pacto a Abraham, no a Moisés. Entonces vemos que aquellos que se hacían la circuncisión conforme al rito de Moisés, no tan solo tenían que guardar la Torá, sino que tenían que guardar el Maser HaTorá, que eran las obras de ley. Eran unas obras de ley que los ancianos que eran de la religión judía, que habían creído en Yeshua, decían, no, los nuevos convertidos también tienen que guardar todas esas leyes y tienen que circuncidarse conforme al rito de Moisés. Ahora, ellos estaban hablando aquí en un concepto de salvación. Amén. Entonces decían, ustedes quieren ser salvos es pertenecer al pueblo de Israel, entonces tienen que circuncidarse conforme al rito de Moisés. Ahora vemos en la palabra que no hay ningún rito de Moisés, porque no vemos en la Torá por ninguna parte que hubiera un rito que dijeran corte el niño el prepucio y chupa la sangre. Eso no lo dice. Simplemente dice que Abraham cortó con un pedernal y se circuncidó. Amén. Ahora vemos también, como dice acá, en el versículo 24, dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Un ratito, por favor. Entonces, este versículo de acá, apúntenlo y me gustaría que lo vayan y lo busquen en el griego. ¿Por qué? Porque acá si nosotros vemos este texto, podemos entender que venían los judíos y decían, oye, tú tienes que guardar la ley como una carga, pero no, cuando nosotros vamos al original y vamos al griego, o leemos la Biblia K2, dice, hemos oído que alguna gente ha salido de entre nosotros sin nuestra autorización y que ellos los han turbado con sus palabras, trastornando sus mentes. En el original no dice esto, no habla algo contra la ley. Ahora, sabemos que ahora por nosotros que estamos en la dispersión, o los varones que están en la dispersión, no están obligados a circuncidarse para guardar fiestas, porque uno de los requisitos que vemos en el Éxodo es que debe haber la circuncisión en la parte física y también en la parte espiritual. Entonces aquí Pablo da a entender que necesitamos primero la parte espiritual, porque cada Shabbat van a aprender la Torá. Ahora, lo que estamos haciendo nosotros es aprender la Torá. Así como Abraham hizo un pacto, los hombres y las mujeres hacemos un pacto. Ahora, cada uno va a tomar la decisión si se circuncida o no se circuncida. Ahora, yo les quiero llevar al libro de Ezequiel, capítulo 40, donde habla, si lo pueden leer de repente en su casita, apúntelo. El libro de Ezequiel 39, de 25 al 29, dice que el Eterno los iba a dispersar por las naciones y que en el último tiempo iba a traer a su pueblo y los iba a reunir, y que nosotros nos íbamos a avergonzar de nuestros pecados, porque pecamos y fuimos desterrados. Ahora, desde el capítulo 40, el Eterno le da una visión a Ezequiel y le da la visión del tercer templo que va a haber en el milenio, cómo va a ser los sacrificios, cómo va a ser el orden sacerdotal que es ya Yeshua gobernando las naciones. Y vemos en el capítulo 40, versículo 6, y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Adonai el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos, de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario, y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invadir mi pacto con todas vuestras abominaciones. Cuando nosotros vemos acá y vemos el contexto de qué es en el milenio, vemos que un requisito indispensable para estar en el templo de Israel en el milenio, tenemos que tener circuncisión física en el caso de los hombres y la circuncisión espiritual en el caso de todo el pueblo de Israel, porque es un requisito. A mí, mis hermanos, elijo para que ustedes lo analicen y puedan buscar la información.
Amén. No sé si alguien quiere comentar algo. Shalom, hermana. Shalom, amado. No sé si entro ahorita o lo hacemos al final. Ya. Entonces, como ustedes deseen, nosotros ahorita terminamos la reunión, que si quiere, cortamos luego la grabación y luego seguimos porque también tenemos anuncios para ustedes, algunas cositas que nos gustaría, coordinar con ustedes, consultarles a ver qué les parece. ¿Terminamos, le parece, hermano? O si quiere usted habla ahorita. No, está bien, así que lo hablemos como en privado. Está bien. Amén, amén. Sé que está acá presente el pastor Luis. Shalom, shalom, pastor, bendiciones. Pastor Luis Mengoni, ¿se encuentra? Bueno, ok. Como estaba el pastor presente, pensé que podía ayudarnos con una oración para terminar, por respeto al pastor que lo tenemos en reunión. Pero seguro que tiene algún problema con su micrófono. Bien, amadas, voy a cortar aquí y vamos a seguir luego con la transmisión.